clase, así que ahora que es todo digital, les agradecería que me pregunten si alguien no entendió algo de lo que dije o tiene alguna observación, no hay ningún problema. Me dicen, igual, al final de la clase, las preguntas también me las pueden hacer. ¿Ok? Sí, doctora, una consulta. Dígame. Es más sobre el método de preparación para heparinizar la aguja. Ya. Estaba buscando también información, pero no había encontrado mucha acerca de cuánto tiempo puede esperar una aguja heparinizada para hacer el procedimiento. O sea, una vez que se hepariniza, ¿cuánto tiempo se puede esperar máximo para poder hacer el procedimiento? Ya. A ver, mira, yo hice la guía que usan las enfermeras. Entonces me puse a buscar también. Y la verdad lo que dice es que justo antes de tomar la muestra, tú deberías heparinizar. O sea, no la debes tener ahí. ¿Por qué? Porque uno que el mecanismo de barrido o de, empa, de empañar todo lo que son el borde de la jeringa es un mecanismo que con la gravedad va a volver a juntarse la heparina y ya no va a estar en toda la pared. Entonces, si pasa mucho tiempo, ya la heparina cae y se vuelve a juntar en un punto y hace una cantidad muy pequeña que luego al ser arrastrada no va a lograr mojar todo lo que es las superficies de las paredes de la jeringa. Por lo tanto, deberías hacer la heparinización justo antes de tomar la muestra. Ahora, si tú lo vas a guardar en la jeringa llena de heparina o con una buena cantidad de heparina, pues puedes guardarlo ahí bastante tiempo. La heparina normalmente no cambia, pero se puede contaminar. Entonces, lo ideal es que tú abras tu jeringa justo antes de que vas a tomar la muestra. Si no, se te va a contaminar, y lo otro es que tendrías que guardarla con una buena cantidad de heparina para que cuando arrastres el émbolo logre bañar las paredes de la jeringa, luego botas la heparina excedente y luego tomas la muestra. Entonces, por eso, normalmente lo que nosotros hacemos y lo que está recomendado es heparinizar justo antes de que nosotros tomemos la muestra. ¿Ok? ¿Alguien tiene otra pregunta hasta ahí? Hola. ¿Chicos? No, doctora. No, doctor. Ya. Ya. Gracias, doctora. Entonces, todo bien con asepsia, antisepsia, todo bien. Creo que lo único que no les he puesto son, creo, las contraindicaciones que no están en la presentación, pero las contraindicaciones son las que les dije, que simplemente lo que es el hematoma. Hay una pequeña posibilidad de que ocasionen una lesión del nervio radial, pero es muy rara y para eso ustedes siempre tienen que pensar bien la piel e ir directamente a donde sienten el pulso y no profundizarse mucho. La arteria está justo debajo de la piel. O sea, no tienen por qué pasar músculo, tocar hueso, eso no puede ser. Entonces, esos básicamente son lo que les quería decir. Si hay alguna otra cosa, me pregunto. Ya, entonces vamos avanzando con lo que nosotros estábamos viendo, ¿ya? Ya. Entonces aquí estábamos en lo de la insuficiencia respiratoria. Ya, entonces, por ejemplo, todos tienen su calculadora, ¿no es cierto? Ya, un paciente que me tiene una presión de oxígeno, una presión parcial de oxígeno, por ejemplo, de 150 a un FIO de 90%, entre 0.9, tienen que ponerle, me va a salir 166 de PAFI. Por lo tanto, ya está en una insuficiencia respiratoria tipo moderada, ¿no es cierto? Igual con 150, pero un FIO 21, el paciente no está en insuficiencia respiratoria. Por eso es tan importante que ustedes me coloquen bien el FIO del paciente, ¿ya? Entonces aquí están los criterios de Berlín, y según los criterios de Berlín clasificamos en leve, moderada y severa, ¿ya? Entonces,
Ahora, una vez que yo he dicho, ya, mi paciente está en insuficiencia respiratoria porque su PAFI es bajo, tengo que identificar qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Entonces, vamos a ver que hay insuficiencias respiratorias agudas, crónicas reagudizadas, ¿no? Un paciente que tiene POC y que luego le dio una neumonía es una crónica reagudizada, un paciente joven, ¿no? Que, qué sé yo, le da ahorita le dio un COVID y hace una insuficiencia respiratoria aguda. Y otros pacientes que tienen EPOC de larga data, que no están reagudizados, que tienen una insuficiencia netamente crónica. Eso es importante. Dependiente de la gradiente alveolo arterial, también es importante para ver si el problema es básicamente estructural del pulmón o si es un problema que más tiene que ver con la oxigenación de la sangre, un problema de bomba o un problema que es independiente de la estructura o del parénquima pulmonar. Para eso nos permite ver lo que es la gradiente alveolo arterial, que será tema de exposición en otra oportunidad. Y lo que siempre les pido yo que vean cuando ustedes sacan un AGA es si por lo menos es una insuficiencia respiratoria tipo 1 o tipo 2. En esto de los tipos 1, 2, 3, hay hasta el 5. Ya, algunos hablan de la insuficiencia respiratoria tipo 3, que es asociada a anestésicos, la insuficiencia respiratoria tipo 4, que es por sepsis, y la respiratoria tipo 5, que le llaman mixta, pero con gradiente alveolo arterial alterado. Todas esas cosas, todavía hay algunos que le hacen caso, otros, pero lo que nosotros usamos son la tipo 1 y la tipo 2, sobre todo cuando leemos un AGA. Por lo tanto, ustedes me tienen que decir, paciente con insuficiencia respiratoria tipo 1, que es hipoxémica netamente, no hay ninguna alteración de la ventilación, el paciente ventila bien, pero tiene una hipoxemia. Y la tipo 2, que es la hipercápnica. Es un paciente que está hipoventilando, por alguna razón que ya lo vamos a ver, pero es tipo 2. El tratamiento es totalmente diferente. Ustedes le pueden salvar la vida al paciente simplemente diciéndole al médico y diciéndole a la enfermera qué tipo de insuficiencia respiratoria es. ¿Qué pasa? Si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1, normalmente el paciente va a responder bien al aumento del oxígeno. Yo le puedo subir el oxígeno todo lo que yo quiera, ¿no? Porque el paciente tiene una insuficiencia respiratoria hipoxémica, por lo tanto, dándole más presión de oxígeno, el paciente va a mejorar. ¿Ya? De ahí veré la causa subyacente y la trataré, pero responde bien al aumento del el FIO. Pero el paciente tipo 2 hipercápnico, yo le aumento el FIO2 y el paciente puede hacer un paro respiratorio. Porque el paciente hipercápnico tiene un cambio en el centro regulador de la respiración y por lo tanto se vuelve inmune al CO2. ¿Nosotros por qué respiramos? Porque aumenta el CO2. Entonces, si aumenta el CO2, me da ganas de respirar. Eso es lo normal. Pero si el paciente ya tiene mucho CO2, ese sistema de estimulación del centro respiratorio se bloquea. Entonces, el único estímulo es la hipoxia. Entonces, si no tengo oxígeno, comienzo a respirar. Pero si yo me pongo altos FIOs, alta presión de oxígeno, ya no tengo ni el estímulo del CO2 ni el estímulo del oxígeno. Por lo tanto, el centro respiratorio puede inactivarse y el paciente puede hacer un paro respiratorio. Es muy importante identificar si mi paciente tiene una insuficiencia respiratoria hipercápnica y decirle a la enfermera, bueno, tiene hipercapnia. Tenemos que tener cuidado con no subirle mucho los valores de FIO a este paciente porque le podemos ocasionar un paro respiratorio. ¿Ya? ¿Sí me entendieron? ¿Sí me entendieron, chicos? ¿Alguien hable? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Ya, entonces, siempre es importante ver eso. Entonces ahí dice, evaluación de la función ventilatoria, la hipercapnia, que es la insuficiencia respiratoria tipo 2, puede ser en un pulmón sano, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad neuromuscular tipo Guillain-Barré, no puede amplexar los pulmones, ahí ya no es el centro respiratorio que no lo está de la musculatura, ¿no? Una enfermedad de caja torácica, ¿no? Hay pacientes que tienen deformidad en la caja torácica y también hacen hipercapnia, focos depresores del sistema nervioso y enfermedad neurológica, ¿no? Lo otro tenemos el pulmón patológico, que es lo más común,
todos los pacientes que nosotros a veces tenemos con EPOC o EPIT, ¿no? Los pacientes comienzan a secuestrar CO2, por lo tanto los niveles de CO2 aumentan y son pacientes que no deben tener FIOs muy altos, ¿no? El asma grave y las bronquiectasias, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos hipercapnia, es cuando tenemos un CO2 mayor de 45, más o menos, ¿ya? Una presión parcial de CO2 mayor de 45, y cuando hay mucho CO2 es porque estoy ventilando poco. Eso también quiero que lo tengan bien en cuenta, bien presente todos. Cuando yo hago esto y respiro muchas veces muy rápido, lo que yo hago es botar CO2. Por lo tanto, en los estados que me hagan hiperventilar, por ejemplo, el dolor, la fiebre, la angustia, todo eso va a hacer de que el CO2 salga y baje sus niveles en sangre. Pero un paciente que respira lento, que está con una enfermedad neuromuscular, o que tiene un EPOC que hace que nuestros alvéolos no se cierren, no se compriman adecuadamente, no vuelvan a su forma habitual y se mantengan siempre abiertos, lo que hacen estos pacientes es que van reteniendo CO2. Por lo tanto, hacen una hipoventilación con hipercapnia, ¿ya? Entonces aquí tenemos ya, una vez que ya hemos evaluado el estado oxigenatorio del paciente, vamos a evaluar el estado ácido-base. Para el estado ácido-base, yo quiero que se aprendan esta diapositiva básicamente, ¿ya? Porque si ustedes aprenden esta diapositiva, ya todo lo demás es fácil. El pH es 7.4 más menos 0,04. O sea, no es normal 7 y 7.8, no es normal. Con un valor de 7 ya estás cerca a morirte, y con un valor de 7.8 pues también, ¿no? Y los rangos que tolera el humano en las variaciones del pH son muy, muy pequeñas, ¿no? Hay gente que llega, y sí lo hemos tenido en el hospital, con 6.9 y ya al borde de la muerte, ¿no? Y a 6.8 nunca he visto, sinceramente, ¿no? Pero son pacientes muy críticos. Entonces, estas variaciones que parecen muy leves en el pH pueden generar cambios significativos en el estado del paciente. Por lo tanto, ahí dice 7.4 más menos 4, pero por si acaso es 0,04. Por lo tanto, los valores normales serán desde 7.36 hasta 7.44. ¿Ya? Para que ustedes lo tengan en cuenta. La presión parcial de CO2 va de 40 más menos 4, o sea, hasta 36 ya está 40. Y el bicarbonato 24 más menos 2, de 26 hasta 22, ¿ok? Ahora, la fracción. La fracción es sumamente importante porque gracias a esto vamos a ver cómo varía el pH según las variaciones, ¿ya? Ustedes obviamente saben la ecuación del pH, que es de Hertenson y Hasselbalch. Bueno, ya no me acuerdo. Pero esta fracción que yo les he puesto es la fórmula que es básicamente la más operativa, ¿ya? No es una fórmula real, porque obviamente el pH no es la división entre el valor del bicarbonato y el CO2. Hay muchas cosas que tienen en relación, pero lo pongo para que ustedes vean. Si el bicarbonato, que es el denominador, aumenta, también aumentará el pH, ¿ya? Si el CO2, es el numerador, ¿ya? Si el CO2 aumenta, el pH va a bajar. Entonces, lo que yo quiero que aprendan es eso. ¿Por qué? Porque con eso pueden ustedes ver cuál es la variación del pH según las modificaciones. Entonces, el numerador, que es el que está arriba, que es el bicarbonato, si el numerador aumenta, también aumenta el cociente, que es el pH. Si el numerador disminuye, también disminuirá el pH, que es el cociente. Igual el CO2, que es el denominador. Si el denominador aumenta, el cociente al revés, va a caer. Entonces, eso es importante, ¿ya? Así que siempre hagan esa división para que ustedes vean qué cambios van a ocurrir con el cociente, que en este caso es el pH, según las modificaciones del numerador y el denominador. Entonces aquí tenemos la acidemia. Ya, entonces creo que sí lo pueden ver. La acidemia, cuando nosotros tenemos acidemia,
estamos en medio de un pH que ha disminuido. Es decir, que el pH está menos de 7.36, más abajo. Entonces, acuérdense, ¿no? Como el limón, por ejemplo, tiene pHs muy bajos y mientras más ácido el pH es más bajo, ¿no? Entonces, si es que cae el pH, ¿qué variaciones en esta fórmula pueden generar esa caída? Pueden generar la disminución del bicarbonato o el aumento del CO2. Entonces, abajito, en la esquina de su pantalla, la esquina inferior izquierda de su pantalla, van a ver que dice ahí metabólico igual y respiratorio opuesto. Siempre una disminución del pH genera una disminución también del bicarbonato y una disminución del pH genera un aumento en el respiratorio porque el respiratorio siempre es opuesto. ¿Ya? Entonces, la acidosis es de Down, por eso también está ahí esa mnemotecnia de la D, para que ustedes se acuerden de que hay una disminución o una caída. ¿Ya? Entonces, esa es la acidosis. ¿Ya? Luego tenemos la alcalemia. La alcalemia es un estado donde vamos a encontrar un pH aumentado. Ya, la lejía, por ejemplo, es una sustancia alcalina. Bueno, nosotros cuando hablamos de alcalemia, pensamos de que este pH está superior al 7,44. Más allá de eso ya hablamos de alcalemia. Esta alcalemia puede estar producida por metabólico igual, es decir, un aumento del bicarbonato o respiratorio opuesto, una disminución del CO2, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos el pH, vamos a ver que podemos estar en eudremia, cuando está de 7.36 a 7.44, y tenemos también una acidemia, si es que está menos de 7.36 y una alcalemia más de 7.44. Puede ser tanto metabólico o respiratoria, dependiendo, ¿no? Si el disturbio va hacia la misma dirección del pH, es metabólico, y si es opuesto, es respiratorio, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestras alteraciones para que ustedes lo vean. La primera sería chicos, ¿pueden participar? No sé, cualquiera. O bueno, ya, ahí déjenlo. Ya, si aumenta el pH, eso es una alcalemia. ¿Ya? Entonces, si es una alcalemia, el CO2 va a estar disminuido. En la siguiente fórmula de la inferior izquierda, vamos a tener un aumento del pH. Si es un aumento del pH, igual es una alcalemia. Aquí vamos a ver de que el bicarbonato es el que ha aumentado, entonces es una alcalosis metabólica. Si el pH baja, es una acidemia. Entonces, si es respiratorio y el pH baja, el bicarbonato debe estar disminuido para que sea una acidosis metabólica. Entonces, si me ven, si me entienden, siempre quiero que se acuerden de eso, porque eso es, aprenderse esa fórmula es lo más fácil, para que ustedes sepan frente a qué disturbio están, ¿ok? Entonces ahí, bueno, es lo mismo, no me voy a cansar de repetírselos. Y un punto es cuando nosotros tenemos eudremia, ¿no? Bueno, yo les cuento que cuando fui interna me enseñó el doctor Alden Rugarra y me acuerdo que nos enseñó, había tipeado mal las diapos y nos enseñó con el término de eufemia, pero eufemia no se llama. Y yo tengo hasta ahora muchos amigos que le dicen eufemia, porque así nos la enseñaron. Se llama eudremia. Eudremia es cuando estamos frente a un paciente que tiene un pH en rango normal, pero que tiene un CO2 o un bicarbonato o ambos. Lo normal es que ambos estén alterados. Por lo tanto, tenemos que, si tanto su bicarbonato y su CO2 están alterados, obviamente el paciente no está en un estado normal o en un estado ácido básico normal. Si hay una alteración de estos, tanto del CO2 como del bicarbonato, vamos a ver de que estamos frente a un trastorno mixto y que las compensaciones o que ambos trastornos al ser opuestos van a llegar a un pH en el rango. Pero eso no quiere decir que el paciente esté bien, simplemente que tiene un trastorno mixto. Se llama eudremia. Cuando nosotros tenemos eudremia, para que tengamos eudremia, como les digo, estamos frente a un pH normal, en rangos normales, pero un bicarbonato y un CO2 alterado, ¿ya? Si el bicarbonato y el CO2 están normales, ese paciente está normal.
¿ya? Es un eudrémico sin trastorno ácido básico. Pero si estamos en eudemia, tenemos que identificar el trastorno mixto que tiene el paciente. Entonces, ¿cómo hago para identificar el trastorno? Tengo que recurrir al exceso de bases. Bueno, la fórmula para sacar el exceso de bases es un poco complicada. Normalmente los AGAs ya traen el exceso de bases y ustedes lo único que tienen que ver es si el exceso de bases está en el rango de -2 y +2, o sea, es -2 o es -1 o es +1 o es +2, o el exceso de bases es nulo, eso de ahí es un trastorno respiratorio. ¿Ya? Pero si el exceso de bases está fuera de ese rango, es decir, es -3, -20, +2, +3, +50, si está fuera de ese intervalo, eso es metabólico, ¿ya? Eso es metabólico. Ustedes tienen siempre que ver. Entonces, una vez que ya he definido si mi trastorno es respiratorio metabólico, ese va a ser mi trastorno primario. Y según la modificación del CO2, voy a decir frente a qué trastorno está, y el trastorno secundario será el trastorno que ha modificado al otro. Por ejemplo, tenemos un paciente que tiene eudemia y me salió de que el exceso de bases está entre -2 y +2, su principal trastorno será respiratorio. Ya, por ejemplo, imagínense que el CO2 lo encuentro alto. Si el CO2 está alto, ¿frente a qué estoy? Frente a una acidosis respiratoria como principal trastorno, porque ustedes acuérdense, si el CO2 está alto, ¿no? Si el CO2 está alto, el pH estará bajo. Claro que no lo veo al pH modificado porque tiene un trastorno secundario, pero si el CO2 está alto, y me ha salido que mi trastorno primario respiratorio, estoy frente a una acidosis respiratoria. Y además de eso voy a encontrar que el bicarbonato está bajo. Entonces voy a decir asociada a un trastorno secundario voy a encontrar también el bicarbonato alto, voy a decir que está asociado a una alcalosis metabólica. Para que sea eufemia, tienen que ser trastornos mixtos contrarios. O sea, el respiratorio puede ser acidosis y el metabólico tiene que ser alcalosis, ¿ya? O puede ser una acidosis metabólica con una alcalosis respiratoria. O sea, tienen que ser contrarios. ¿Para qué? Para que ambos trastornos hagan que el pH esté en rangos normales. Si me dejo entender, creo que por ahí tengo un ejemplo de eudemia. Ya lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ahora, la compensación. La compensación es importante, chicos. Cuando nosotros tenemos eudemia, obviamente no hay compensación. Por lo tanto, en el respiratorio, por ejemplo, si yo encuentro un CO2 bajo, por ahí que encuentro un bicarbonato alto, entonces son trastornos opuestos. Pero en un trastorno primario, normalmente las compensaciones van en la misma dirección. Ya, por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica, mi cambio secundario es que baje el CO2. ¿Para qué? Para tratar de compensar el pH, ¿ya? Entonces, yo tengo un bicarbonato bajo y baja el CO2 para que no sea tan drástico el cambio del pH. ¿Sí me dejo entender? Como yo les digo, cambios muy, muy pequeños en el estado ácido-base pueden hacer que nosotros podamos fallecer incluso. Entonces, el cuerpo tiene múltiples sistemas de buffers que evitan de que hayan estos cambios y que sean muy radicales. El principal sistema buffer, el que funciona más rápido, es el respiratorio. Si yo tengo una acidosis metabólica, lo que hace la acidosis metabólica es disminuir el CO2, por lo tanto comienzo a hiperventilar. Por ejemplo, los pacientes que tienen cetoacidosis diabética, ¿no? Es una acidosis metabólica, comienzan a tener respiraciones muy, muy agitadas, que justamente es para hiperventilar y poder botar el CO2, de tal manera que no se modifique tanto su pH. Entonces, igual, ¿no? En los pacientes que tienen una alcalosis metabólica, lo que voy a hacer es disminuir la frecuencia respiratoria para que no bote mucho CO2, más bien comience a atraparlo. Por eso estos pacientes se duermen.
El centro respiratorio tiene dos, ahí, aparte que el centro respiratorio comienza a deprimirse, también hay una respuesta compensatoria de disminución de la frecuencia respiratoria, entonces los pacientes que tienen una alcalosis metabólica comienzan a disminuir su frecuencia respiratoria. Ya, entonces, ahí están los cambios compensatorios. Entonces, ¿por qué pongo los cambios compensatorios? Porque, por ejemplo, un paciente que tiene acidosis metabólica, ya doctora, viene, por ejemplo, con 15 de bicarbonato. ¿Cuánto es lo normal del bicarbonato? Dijimos de 24 más menos 2, o sea, entre 22 y 26. Pero viene con 15 de bicarbonato. Doctora, y su CO2 está, qué sé yo, en 30. Doctora, ¿está bien ese paciente? Lo que tú tienes que ver es que posiblemente sí esté bien. Porque si encuentras el CO2 bajo, no quiere decir necesariamente que tenga otro trastorno asociado, simplemente que está compensando. Para eso sirve lo que está en la siguiente diapositiva, que son las fórmulas para calcular la respuesta compensatoria. Pero siempre es importante que ustedes se acuerden que la compensación lleva el mismo sentido, ¿ya? Si estoy compensando un bicarbonato bajo, haré un CO2 bajo. Si estoy compensando un CO2 alto, haré un bicarbonato alto, ¿ya? Entonces, eso de ahí es la compensación. Ahí están las fórmulas. Miren, a mí todas esas fórmulas, a mí que yo trabajo todos los días, les voy a decir de que es un poquito tedioso hacerlas. Ya, ¿las hacemos? Sí, las podemos hacer. La que siempre tienen que hacer es la compensación de la acidosis metabólica. Esa sí no tiene ninguna excusa porque es sumamente fácil. Ahí ustedes lo ven que dice 1.5 por el bicarbonato más 8 más menos 2. Eso sí simplifica haciendo lo siguiente. El bicarbonato más 15 es el CO2 esperado. ¿Ya? El bicarbonato más 15 es el CO2 esperado. Porque 15 por 1.5 sale, ay, no sé, no soy buena en esto, pero más 8, por ahí que es, ahorita lo saco, que es una calculadora. Doctora, disculpe, ya, entonces, ¿qué? En los dos casos, en acidosis y en por ejemplo, ya, ¿cuánto? Por ejemplo, no, solo en acidosis metabólica, ¿ya? Que es donde nosotros siempre hacemos la compensación. ¿Por qué? Porque la acidosis metabólica es un trastorno, que es uno de los que ustedes más van a encontrar, ¿ya? Y lo otro que tenemos, la acidosis metabólica, por hacer un estado de estrés oxidativo, tiene mucha alteración respiratoria. Entonces, por eso siempre tengo que ver cómo está compensando el plano respiratorio. ¿Ya? Entonces, si mi paciente tiene acidosis metabólica, simplemente al bicarbonato le sumo 15 y ese es mi CO2 esperado. Si el CO2 está por debajo de lo que yo esperé, eso es un trastorno. Si está más arriba de lo que yo esperé, también es un trastorno. ¿Y qué trastorno es? Pues lo que ustedes están viendo acá, ¿no? Cuando ustedes ven, si mi CO2 esperado está por debajo de lo que yo estoy esperando, eso de ahí es una alcalosis respiratoria como trastorno secundario. Y si el CO2 es mayor a lo que yo estoy esperando, eso es una acidosis respiratoria secundaria. Ese es el trastorno secundario. Entonces, los trastornos secundarios se miden según la compensación esperada, ¿ya? No se miden solo mirándolo, ¿no? O sea, primero tengo que calcular la compensación y ver si del rango compensatorio está sobre o bajo. ¿Sí me dejo entender? Por ejemplo, si ustedes tienen un bicarbonato de 20 más 15 es 35. Entonces, si está en 35 su CO2, no tienen ningún trastorno secundario. O sea, 35 ustedes me pueden decir, doctora, pero está menos de 36, ¿no? Ya estoy pensando de que mi paciente está por ahí en una alcalosis respiratoria. No, no es ningún trastorno, porque simplemente la compensación por los sistemas compensatorios del cuerpo. ¿Sí me dejo entender, no es cierto, chicos? Ya. Y para los otros trastornos sí tienen que usar su fórmula. Cuando me interesa ver la verdad es cuando yo lo sospecho, ¿no? Si mi paciente tiene una alcalosis respiratoria, una acidosis respiratoria, tengo que ver la compensación renal. Aquí hay una cosa que es importante. Ya, ¿qué es más fácil ustedes creen? Hacer de que mi cuerpo respire rápido y lento o hacer que mi orina
esté más concentrado, más diluida de bicarbonato. Obviamente la respiración es siempre nuestra respuesta compensatoria más rápida, ¿ya? Pero cuando el trastorno es respiratorio, vamos a demorar en generar una respuesta compensatoria. Por lo tanto, en los trastornos respiratorios tenemos que ver si el paciente es agudo o crónico. Y eso cambia totalmente la evaluación de la compensación, porque a más tiempo ya le hemos dado al riñón tiempo de modular la generación o la eliminación de lo que es el bicarbonato. Por lo tanto, es diferente. Cuando nosotros tenemos pacientes agudos, la compensación es mínima, es muy bajita, pero cuando ya son pacientes crónicos, la compensación es mucho más alta. La compensación esperada es más alta. Ya, por eso ahí están las fórmulas. Sirven, obviamente que sirven, más cuando yo estoy sospechando. Sospecho que mi paciente que tiene neumonía y por ahí que está haciéndome una alcalosis respiratoria por la neumonía, qué sé yo, quiero ver cómo está funcionando también sus riñones y si sus riñones están compensando adecuadamente. Igual, si mi paciente tiene acidosis metabólica, ese es, por ejemplo, mi paciente viene con cetoacidosis diabética y por eso tiene acidosis metabólica, tengo que ver si sus pulmones también están respondiendo, porque por ahí si le encuentro un trastorno respiratorio asociado, tengo que evaluar patología respiratoria, ¿ya? Entonces, por eso es importante la compensación. La compensación más fácil de calcular es la de la acidosis metabólica. Simplemente bicarbonato más 15 es el CO2 esperado. Y las otras sí tienen que usar las fórmulas que ahí les he planteado, ¿ok? Ya, entonces aquí donde dice equilibrio hidroelectrolítico, eso es el adicional que nos viene en nuestros AGAs. Entonces, el adicional que viene en el AGA es el sodio, el potasio, el bicarbonato, la urea, la creatinina. Bueno, en algunas, el calcio es fosfo inorgánico y el cloro. Aquí hay una cosa, eso ya lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuando me inviten a exponer este equilibrio hidroelectrolítico, porque cada electrolito tiene una causa de modificación, un tratamiento y tiene también una sintomatología. Cada una es una patología diferente. Acuérdense siempre que cuando el sodio está alto, eso nos habla más de deshidratación, cuando el sodio está bajo, no, tenemos que ver si es dilucional, tenemos que ver las causas de hiponatremia, que son varias. Igual el potasio tienen que ver, como le digo, cuando ustedes tengan potasios muy altos, primero vean que no haya habido o alguna causa de ruptura de los eritrocitos, o sea, si no cayeron la muestra, por ahí que algo pasó, se coaguló algo, y si está seguro, bueno, habrá que tratar los trastornos del potasio. El potasio es un electrolito que es intracelular, por lo tanto, puede ser de que mi paciente tenga mucho potasio, pero esté dentro de las células. Lo que yo mido en el AGA siempre es el potasio extracelular. Por lo tanto, las reposiciones de potasio nunca pueden ser supuestas, porque tengo que ver cómo responde el paciente. Por lo tanto, cuando hay trastornos del potasio, siempre se tienen que sacar AGAs consecutivos, ¿no? Cada hora, cada 2 horas, para ver cómo va respondiendo el paciente, porque puede ser de que salió todo el potasio intracelular y con mi reposición por ahí que ya exageré, o puede ser de que no tenía nada de potasio intracelular y necesita mayor reposición. Diferente del sodio, que al ser un electrolito extracelular, las reposiciones son muy fidedignas e incluso existen fórmulas para predecir cambios según la terapéutica, según los equivalentes de sodio infundidos. Justo de lo que hemos estado viendo del trastorno asfixia, bueno, no es una sugerencia, una aclaración que siempre hace la doctora Patricio Campo, porque anda muy molesta, porque todos hacen con el bicarbonato sin corregir. Ustedes tienen que trabajar con el bicarbonato corregido. O sea, ese es el bicarbonato que nosotros usamos para las fórmulas, ¿ya? Entonces, la urea, por ejemplo, acá creo que tenía una foto de un AGA. ¿Dónde lo puse? Por acá. No, acá. Bueno, si tienen ustedes un AGA,
pueden ver en todos los agas, salen 2 bicarbonatos. Entonces ustedes siempre tienen que trabajar con el bicarbonato corregido, ¿ya? Porque la máquina justamente ha hecho la reacción en base al FIO. Me parece que está acá en oxigenación, está oxigenatorio. Aquí está, ¿ya? Ya, por ejemplo aquí, donde ustedes dicen el bicarbonato, el P-stat, ya, ya. Entonces, ya. Ya, doctora, ¿con cuál trabajamos? Con con el primero, con el bicarbonato, el P, porque ese es el corregido. Entonces, el otro, no. ¿Ya? Igual, siempre hay máquinas que sacan diferente, o sea, los agas cambian mucho. Siempre consulten, deben ser el corregido. Entonces, si tienen alguna duda, por ahí que lo revisen para que sea justo el bicarbonato corregido el que ustedes puedan tener en cuenta, ¿ya? Ya, entonces, ¿dónde me hemos quedado? Ya, aquí. Entonces, eso es sobre los electrolitos. Como les digo, cada variación de los electrolitos tiene sus causas, su tratamiento, que es diferente. Y todo eso podemos evaluarlo en una clase. Ya, lo otro que ustedes siempre tienen que ver es el calcio, chicos. O sea, las alteraciones de calcio es muy importante. Siempre tienen que ver cómo está el sodio, para ver el agua va con el sodio, si el paciente está hipernatrémico, hiponatrémico. El potasio puede matar, entonces así que siempre tengan cuidado con el potasio, puedes darle paro al paciente. Lo otro es el calcio y el cloro. Ahora, el calcio, normalmente si ustedes encuentran una variación de calcio en el AGA, lo que deben hacer es pedir un calcio sérico, que es mucho más fidedigno que el calcio del AGA. Y el cloro, bueno, tiene muchas variaciones, depende de cómo estemos hidratando. Acuérdense que cuando nosotros le pasamos al paciente cloruro de sodio, no solo le pasamos sodio, estamos pasando cloro. Así que alteraciones del cloro también me sirven para ver cuál es la mejor solución para hidratar al paciente. Puede ser de que tenga que salirme del cloro y lo pongo en agua destilada o con otros tipos de soluciones. Eso siempre es importante. Ya. Entonces, practicando siempre se aprende, les puse, y por ahí les puse algunos ejemplos clásicos. Son los ejemplos que aunque ustedes no lo crean, con estos mismos ejemplos hemos aprendido. Yo que he sido interna del hospital hace como 6 años, he aprendido yo, antes que yo hace como 10 años, hemos aprendido con los mismos ejemplos. Porque son ejemplos bastante ilustrativos. Lo que yo he hecho es darle una nueva forma, pero son ejemplos y ejercicios básicos. Ya, entonces, ahí donde ustedes dicen, tienen ejemplos, ahí están las fórmulas de compensación, también están las fórmulas para que ustedes vean cuáles son las variaciones de pH según la variación del numerador o del denominador, y tenemos los ejercicios. Entonces, en el primer ejercicio, ustedes tienen 7.20. Si tienen 7.20, eso es un pH normal, alto, bajo, es un pH bajo. No sé si pueden liberar sus audios, igual pueden hablar. Ya, entonces, tenemos un pH 7.20. Eso es una acidemia. Es una acidemia. No es una acidosis todavía. Primero tienen que... Es una acidemia. Ahora, tenemos que identificar dónde está el problema. Si está en el CO2 o en el bicarbonato. Entonces, el CO2 está en 25, ¿ya? Entonces, se pueden ir ahí. Si es una acidosis, quiere decir que el pH está bajo. Puede ser. Entonces, en la primera, como les estaba diciendo, ya, ¿eso qué es? Una acidemia, ya. ¿Qué es una acidemia? Ustedes tienen que decir ya. Entonces, si es una acidemia, el metabólico tiene que estar abajo. O sea, tendríamos que tener un bicarbonato bajo o un CO2 alto. Ahí tenemos un bicarbonato de 9. En lo normal es 24 más menos 2. Por lo tanto, es una acidosis metabólica, ¿ya? La primera. Luego de ello vamos a ver lo de las compensaciones. Pero aquí, para adelantarles un poquito, ¿ya? 9 más 15 es 24, ¿cierto? 24. Y está en 25, es 24 más menos 2, acuérdense. Entonces es una acidosis metabólica sin trastorno respiratorio asociado, o sin trastorno asociado, ¿no? O sea, solo hay un trastorno primario, no hay un trastorno de compensación. Por más que ustedes vean ahí que
el CO2 está en 25, ustedes me podrían decir, pero doctora, mira, está en 25, el CO2 está sumamente bajo, por lo tanto estoy pensando de que hay una alcalosis respiratoria. No. ¿Por qué? Porque 9 más 15 es 24, más o menos 2 es simplemente una disminución del CO2 que es compensatoria, ¿ok? Ya. La siguiente es 7.26, ya, 7.26 es una acidemia, ya, y el CO2 está en 24, ya, entonces, por ahí que está No, medio el normal, 56, el CO2, entonces no es metabólico, y el bicarbonato está normal, entonces no es metabólico, el CO2 está alto, por lo tanto es respiratorio. Entonces, en la segunda es una acidosis respiratoria, ¿ya? Igual tenemos que ver si es agudo, si es crónico, y también tenemos que ver si compensa o no compensa, pero eso ya lo hacemos más adelante. Lo siguiente, el pH está en 7.52, eso es una alcalemia. Ya, si es una alcalemia, tiene que ser por un bicarbonato alto o un CO2 bajo. Ya, entonces el bicarbonato y el CO2 están por ahí que el bicarbonato está más o menos en rango, ¿no? Está en 22, ciertamente un poquito bajo, pero no concuerda con mi trastorno. Y la presión de CO2 está en 28. Entonces, ¿cuál es? Alcalosis respiratoria. Entonces, esa es la respuesta. El otro es 7.56. Está alto, eso es una alcalemia. Igual veo cómo está el bicarbonato y cómo está el CO2. Entonces, a ver chicos, ¿cómo estamos? ¿Qué trastorno es? Alcalosis El metabólica. bicarbonato está alto, ¿ya? Metabólica. Está alto y el CO2 está por ahí que en rango. Por lo tanto, es una alcalosis metabólica, ¿ok? ¿Sí? ¿Todos estamos de acuerdo? En el siguiente dice 7.39. Ya, 7.39, ¿qué es? Es eudemia, ¿ya? Entonces ahí tienen que ver el exceso de bases. El exceso de bases está en -7, por lo tanto está fuera del intervalo. Si está fuera del intervalo, eso es metabólico. Entonces tengo que ver que el principal trastorno es metabólico. Si está en 15, quiere decir que está bajo el bicarbonato, eso es una acidosis metabólica. Ese es mi trastorno primario. Ahora tengo que ver el trastorno secundario, porque acuérdense que si estamos en una eudemia, tendrá que haber un trastorno mixto. Entonces, tengo 15. 15 más 15, 30, ¿no es cierto? Tengo 30 más menos 2, sería hasta 38. Pero está en 25 el CO2. Si está más bajo, ¿eso qué sería? Alcalosis respiratoria. Una alcalosis Respiratoria. Entonces tenemos un paciente en eudemia que tiene un trastorno primario de acidosis metabólica asociada a una alcalosis respiratoria. Son trastornos opuestos, por eso el paciente tiene eudemia, pero tiene un trastorno. 7.48 está alto, ¿no es cierto? Porque solo es hasta 7.44. Por lo tanto, es una... Hablen, chicos. Alcalemia. Una alcalemia. Es una alcalemia. Por lo tanto, tengo que ver, es una alcalosis respiratoria, porque el CO2 está en 28. La siguiente es 7.4, igual es una eudemia. Es una eudemia. Y tengo que ver el trastorno primario y el trastorno secundario. Como ven, el exceso de bases está en +1. Por lo tanto, el trastorno primario es... Respiratorio. Chicos, hablen, por favor. Respiratorio. Me siento recontra solita. ¿Hola? El trastorno primario es respiratorio porque está dentro del... si el 56 es alto. Por lo tanto, eso es una acidosis respiratoria asociada a una alcalosis metabólica como trastorno secundario. ¿Ok? Sí. Sí me dejo entender, ¿no es cierto? Sí. 7.55, que es el siguiente ejemplo, es un pH alto, por lo tanto es una alcalemia.
Ya, tengo que ver qué es lo que está ocasionando mi alcalemia. Entonces, el CO2 está alto, debería estar bajo para que para que concuerde con el trastorno. Y lo que concuerda es el bicarbonato. El bicarbonato está en 44, por lo tanto es una alcalemia Metabólica. o una alcalosis Metabólica. por alcalosis metabólica, perdón, con una alcalosis metabólica porque el bicarbonato adecuadamente compensado. Ya, entonces vamos aquí a hablar de los trastornos. Voy a tratar de avanzar porque ya estamos súper tarde para ustedes, para mí también. Pero espero que les esté sirviendo. Ya, entonces tenemos acidosis metabólica. Ya vamos a tratar de avanzar un poquito. Ya, entonces, ya. Entonces la acidosis metabólica es cuando tenemos un pH bajo que se concuerda con una disminución del bicarbonato. ¿Qué pasa? A nivel renal, todo lo metabólico tiene que ver a nivel renal. Vamos a tener que el bicarbonato se produce a nivel renal y se puede eliminar por la orina. Ya, o también se elimina y normalmente también lo podemos reabsorber. Entonces, más fisiopatología, igual podemos revisarlo algún día. Ya. Pero acuérdense de que como es un trastorno metabólico, la compensación respiratoria debe ser rápida. Siempre debe poder compensar adecuadamente y rápidamente este trastorno. Ya. Entonces ahí está la compensación, ahí está el pH. Ya. Entonces para esto es importante tener en cuenta el anion gap. Ya. El anion gap es la brecha aniónica. Tiene que ver con la generación de ácidos extrarrenales. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos sepsis, hay una hipoperfusión distal. Esto hace que las células comiencen a tener un metabolismo anaeróbico porque no llega el oxígeno y esto hace de que se genere ácido láctico. Ese ácido láctico es un ácido extrarrenal. Por lo tanto, ¿cuáles son los ácidos renales? Bueno, el hidrogenión, ese es un ácido renal. Pero los ácidos extrarrenales pueden ser, por ejemplo, el lactato, que es un ácido que se genera en la sepsis, que también en la cetoacidosis diabética, en la cetoacidosis diabética también tenemos generación de estos cuerpos ácidos, ¿no? Y en las intoxicaciones por metanol también existen ácidos extrarrenales. Entonces, es importante identificar si lo que está pasando en esta acidosis metabólica depende del bicarbonato o depende de la generación de ácidos extrarrenales. ¿Ya? Entonces, por eso nos sirve el anion gap. ¿Cómo se calcula el anion gap? Bueno, ahí tiene su fórmula, ustedes lo pueden chequear. Normalmente nosotros ya a anion gap mayor de 12 ya le decimos anion gap alto, y de 8 a 12 anion gap normal. Entonces, ¿qué es el anion gap? Como les decía, el anion gap es la brecha aniónica y tiene que ver con la generación de ácidos extrarrenales. ¿Ya? No quiere decir que el bicarbonato se esté perdiendo por la orina o por el sistema digestivo, no se está perdiendo bicarbonato. Lo que está pasando es que se están generando ácidos a niveles extrarrenales. ¿Ya? Entonces, eso es importante para poder identificar qué tipo de acidosis metabólica tenemos. Entonces, cuando nosotros tenemos anion gap alto, ustedes ven, ahí nosotros tenemos, el bicarbonato no se ha modificado, ¿no? Seguimos teniendo bicarbonato, no lo estamos perdiendo a nivel renal, ni a nivel gastrointestinal, no se está perdiendo bicarbonato. Lo que pasa es que estamos generando ácidos extrarrenales. Y de compensar, también disminuye los hidrones hidrogeniones, están disminuyendo para tratar de compensar, ¿no? Pues esta generación extrarrenal de ácidos
y por eso también con el tiempo vamos a tener también bicarbonato bajo. Ya, pero génesis de la acidosis metabólica anion gap alto es la generación de ácidos extrarrenales. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto? En la acidosis láctica, en la cetoacidosis diabética, en la inanición, en el alcohol asociado, sobre todo cuando hay intoxicaciones con metanol, también podemos encontrar anion gap alto. En la ingesta de metanol está, en la ingesta de aspirina, tolueno, en la fase temprana o aguda, el dietilenglicol, el polietilenglicol, el propietilenglicol, la acidosis láctica y el piroglutámico, que son ya alteraciones un poco más raras, pero por ahí que hemos tenido en el hospital, ¿ya? Luego tenemos por la disminución de la excreción de ácido renal, que eso es en la enfermedad renal crónica. En la enfermedad renal crónica tenemos anion gap alto, pero es porque a ese ácido extrarrenal no lo estamos volviendo bicarbonato para botarlo por la orina. ¿Por qué? Porque los pacientes no están fabricando orina. Entonces, aquí no es tanto que estén generando ácido extrarrenal, sino que generan un ácido extrarrenal normal, el cual no se está eliminando adecuadamente y por eso aumenta la brecha aniónica. Y eso se da en los pacientes con enfermedad renal crónica. Entonces, cuando nosotros tenemos, si es anion gap alto, tenemos que ver que hay un aumento de los ácidos extrarrenales. Y cuando tenemos anion gap normal, aquí en el anion gap normal tenemos los ácidos extrarrenales normales, pero se están perdiendo, se está perdiendo. Si se pierde el hidrogenión, no se elimina, entonces se queda. Entonces, si el bicarbonato es pequeño, vamos a tener acidosis por acúmulo de ese hidrogenión. O sea, el hidrogenión se tiene que unir al CO2 para eliminarse como bicarbonato. Pero si no, ese hidrogenión se va a estar quedando. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? ¿Cuáles son las causas? Tenemos, por ejemplo, la ingestión de tolueno, pero lo más común son las pérdidas de bicarbonato o los preparos de bicarbonato en la diarrea, por ejemplo. Cuando los pacientes están con diarrea, pierden bicarbonato con la diarrea y por lo tanto ya no tenemos bicarbonato para captar los hidrogeniones y estos aumentan y por lo tanto también tenemos una acidosis. Lo otro son la acidosis renal tubular, que eso lo podemos ver ahí en niños, es una causa, por ejemplo, de inapetencia, de falta de crecimiento en niños, que aunque ustedes no lo crean, es mucho más frecuente de lo que ustedes piensan, ya lo van a ver en pediatría, ¿no? Niños que no crecen, puede ser de que tengan acidosis renal, acidosis tubular, lo que también a los pacientes les da acidosis metabólica. También bajarles el anion gap, los inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Cuáles son los inhibidores? Tenemos la cetazolamida, ¿no? La cetazolamida es también una causa de anion gap normal. Y la desviación uretral, por ahí a los pacientes que están operados por urología, y la disminución de la excreción renal, que también es en enfermedad crónica en algunos tipos, ¿ya? Lo normal es que tienen enfermedad renal, puede ser aguda, tienen tasa de filtración todavía conservada, y por ahí pueden hacer anion gap normal. Ya. Las circunstancias clínicas que pueden modificar el hiato aniónico. ¿Eso por qué lo pongo? Porque ustedes van a ver el hiato, tienen que pensar de que pueden haber algunas cosas que me pueden modificar el hiato. Entonces, por ejemplo, un paciente muy nutrido, no puedo confiarme del hiato. Pero hay pacientes que tienen mucha duda
diagnóstica y bien alteran el hiato aniónico, la hiperlipidemia, el paciente que tiene hiperlipidemia familiar, por ejemplo, tiene lípidos sobre 600, ¿no? La intoxicación con yodo, bromo, también puede generar, y alcalosis metabólica grave también puede generar cuando es muy grave, y en verdad no corregimos, por eso el hiato aniónico no sirve en alcalosis, sirve en acidosis metabólica, ¿ya? Lo otro, aquí, y bueno, ahí les doy una contra mí, pensé, para que ustedes se acuerden, ¿no? Ahí, por ejemplo, está la acetazolamida de anión GAP normal, y como les decía, lo alto, yo siempre que estamos frente a una acidosis metabólica, anión GAP alto, pienso que el paciente está en cetoacidosis diabética, o el paciente está en enfermedad renal crónica, o el paciente está intoxicado con algún ácido que ha ingerido, que puede ser etanol, metanol, algún otro, pero eso es básicamente lo que pienso. Y lo otro que siempre es importante, si tiene anión GAP alto, piensen en sepsis. Tiene anión GAP alto. Esto de acá es por sepsis, aumento de lactato, ¿ya? Entonces, cuando tenemos sepsis, los pacientes hacen acidosis metabólica, anión GAP alto. Si tenemos un anión GAP normal, ¿en qué pienso? Bueno, en que está con diarrea, en que podría tener una enfermedad adrenal, ¿no? Eso es importante, ¿no? Anion gap. Entonces, siempre acuérdense, lo más vamos a ver son anion gaps altos por sepsis y por cetoacidosis, por enfermedad renal crónica. Ya, aquí algunas causas relevantes de acidosis metabólica clorémica y su tratamiento. Ahora, cuando nosotros tenemos acidosis metabólica, el cloro es importante. ¿Por qué? Porque según el cloro, yo puedo pensar, no solo va a vomitar, o si tiene diarreas igual, no solo va a perder puede perder cloro también. Entonces, eso es importante. ¿No? Las pérdidas gastrointestinales. Doctora. Primero tengo que corregir, tengo que hidratar para sacarlos de la acidosis. Doctora. Doctora. ¿Me están entendiendo? Y los otros, tratamiento secundario. Dime. Se escucha entrecortado, doctora. ¿Qué? Se escucha entrecortado. A ver, ¿desde dónde me han escuchado entrecortado? Casi recién. Desde anion gap normal. Más o menos. ¿Ahí? No, la otra. Desde anion gap normal, más o menos de esa parte. De repente tiene muchas páginas abiertas. Las podría... Ya, entonces, bueno, el anion gap normal, como les decía, es más para diarrea, para insuficiencia adrenal, inhibidores de prostaglandina, por ahí que también tienen que ver, enfermedad renal crónica en algunos tipos, la espironolactona, la acetazolamida, que también es importante, el hipoaldosteronismo, y la fístula biliar o fístula pancreática también es importante. En los pacientes postoperados de cirugía, ellos hacen anion gap normal, pero porque están perdiendo bicarbonato, sobre todo en las fístulas pancreáticas, ¿ya? Entonces, a esos pacientes hay que reponerles bicarbonato, hay que tratar de disminuir la producción de la fístula. Aquí, esto es para ver el tratamiento de la acidosis metabólica, rapidito nada más. Ustedes cuando tienen diarrea, que tienen que solucionar la deshidratación y corregir la diarrea. Secundariamente darán bicarbonato, pero primero es corregir la causa. El hilio, corregir la causa también, de evitar la motilidad, podemos dar somatostatina, varias cosas. Y como tratamiento secundario, los laxantes, igual suspensión del producto, solución, hidratar, la debilizaciones ureterointestinales también. Y cuando nosotros ya tenemos de origen renal, si es anion gap alto, el bicarbonato no es lo que está indicado, porque como ustedes vieron, en anion gap alto, el bicarbonato
está ahí. Lo que pasa es un paciente con sonar, si le doy bicarbonato, se edema cerebral y luego puedo matar al paciente. Si tiene bicarbonato, ¿por qué le voy a dar bicarbonato? Lo que yo tengo que hacer es disminuir la producción de ácidos extrarrenales. Cuando mi paciente está en sepsis, le puedo dar bicarbonato, ¿ya? Pero lo que tengo que hacer es sacarlo sacarlo de la sepsis. Entonces, el anion gap normal, puedo dar en algunas ocasiones bicarbonato, pero no es, ¿ya? Sobre todo si el trastorno es muy agudo, puedo generar cambios en la osmolalidad que puede generar problemas. Y entonces, aquí donde dice, por ejemplo, la acidosis tubular, ahí sí puedo dar bicarbonato porque son que no tienen algún problema ahí en la generación. Y si es otros trastornos, primero siempre y luego como tratamiento secundario del bicarbonato. Ya. Entonces, ahí ya tenemos un ejemplo, ya. Ejemplo, ese es el primer ejemplo que está ahí. pH 7.31, eso es acidosis. El bicarbonato está en 5, acidosis metabólica. Ya. Si tengo acidosis metabólica, tengo que ver anion gap y si el respiratorio con cloro de potasio. El potasio también, pero a veces hacen fórmulas simplificadas. Yo el potasio en la fórmula para el anion gap cuando el paciente tiene potasio muy alto. Ahí sí lo uso, pero normalmente solo con bicarbonato anion gap les ha salido 19, por lo tanto es un anion gap alto, ¿ya? Además de eso tengo que ver si el respiratorio compensa. Yo les dije más 15, ya. 5 más 15 sale 20, 20 más menos 2. Debería ser lo que yo debería encontrar, pero lo encuentro en 10. Entonces eso está más bajo de lo esperado. Si está más bajo de lo esperado será una alcalosis respiratoria. Entonces es una, que es el metabólico. Entonces aquí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces ustedes ven ahí que el ejemplo 1 es una acidemia por acidosis metabólica, anion gap alto, asociada a alcalosis respiratoria. Entonces, cuando yo tengo un anion gap alto, puede ser cualquiera de estas cosas, y si tengo una alcalosis respiratoria, puede ser que mi paciente esté hiperventilando por algún estado de estrés, fiebre, agitación, qué sé yo, que ya lo vamos a ver también las causas de alcalosis respiratoria. Entonces, esto me ayuda a ver, chicos, esto me ayuda a ver. ¿Por qué? Porque voy a decir, bueno, entonces lo que está pasando en este paciente es que está generando ácidos extrarrenales, que puede ser por cetocidosis diabética, insuficiencia renal, puede ser, y voy viendo y hago mi plan diagnóstico. Y también veo que tiene una cardiopatía asociada, así que voy a estar chequeando cómo está respirando, quién sabe, tiene mucho dolor, quién está con fiebre y no me da cuenta, o quién sabe, está muy ansioso y entonces un pH alto y un CO2 bajo. Hay fórmulas de compensación, como ven en el agudo, por cada 10 milímetros de mercurio de variación del CO2, hay un equivalente de variación del bicarbonato. Ya la variación es la caída del CO2, igual cuando es crónico es 4 a cada 10, 4 por cada 10. ¿Ya? Entonces, vamos a ver aquí las principales causas de alcalosis. ¿Estoy bien? De alcalosis. Y aquí creo que les he puesto. Yo creo. ¿Qué pasó? Eduardo, ¿por qué la botas? Te pasas. Oye, Eduardo, cierra tus páginas, pe. Cierra tus páginas, Eduardo. Te hace el Entonces, es el internet de la doctora, entonces, ¿no? Hay que pagarle speedy a la doctora. Muy bien. Chicos, disculpen, se salió. Sí. Ahorita vuelvo a entrar. Yo aquí.
Ya, no sé, aquí, compartir pantalla. Ya. Ya, ¿sí me están siguiendo? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, entonces, Sí, doctora. ¿sí me escuchan? Las causas de la alcalosis respiratoria son, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, doctora. Sí, doctora. Sí, sí, doctora. Entonces, las causas de la alcalosis, disculpen ahí, se me ha ido la diapositiva, pero las causas de la alcalosis respiratoria son cualquier causa de aumento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? ¿Cuáles son las causas del aumento de la frecuencia respiratoria? El dolor, la ansiedad, las convulsiones, la esquizofrenia, todas esas causas que son sobre todo a nivel del sistema nervioso central, básicamente, no son tan respiratorias, son las causas de la alcalosis respiratoria. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos alcalosis respiratoria, debemos pensar en alguna causa que está haciendo que mi paciente hiperventile. Entonces, cuando nosotros tenemos alcalosis, y estas son las fórmulas para ver el pH esperado según el CO2 medido, ¿ya? Les voy a ser bien sincera. Cuando nosotros tenemos una alcalosis metabólica, tratamos de ver si el paciente es crónico o es agudo por la clínica. Entonces nos sacamos estas fórmulas, las hacemos para que las conozcan, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sacamos el pH calculado y vemos a quién se acerca más. Si el pH calculado está por debajo del de agudo, si está por debajo, será obviamente crónico. Sí, no sé si me dejan entender, pero por ahí hay un ejemplo para que ustedes lo vean. Ya, entonces aquí, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene 7.48, eso es una alcalemia. Con un CO2 de 28, entonces es una alcalosis respiratoria. Entonces, primero tenemos que ver si es respiratorio, entonces tenemos que ver respiratorio, vamos a ver si el metabólico compensa, primero tenemos que identificar si es agudo o crónico, aquí está cómo se identifica. Doctor, está Es muy agudo, entrecortado. miren, hacemos la fórmula y para, si fuese agudo, nos sale 7.12 y si fuese crónico, 7.34. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí. Ven que nuestro pH medido sale 7.48. Eso está sobre el pH crónico, por lo tanto es un paciente crónico. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer la compensación como si fuese crónico. Entonces por cada 10 son 4 de modificación. De 40 hasta 28 más o menos hay 10 de modificación y tendríamos que esperar 4 de modificación del bicarbonato. Entonces, 24 más 4, 28. Por lo tanto, no hay trastorno asociado. ¿Ya? Ya, entonces, es un paciente, entonces aquí, ustedes pueden ver ahí están las causas: enfermedad pulmonar, neumonía, embolismo, es una buena causa de alcalosis respiratoria, grandes alturas también, pero lo más común es el ictus, el tumor cerebral, por ejemplo, y las que siempre vemos son ansiedad, dolor, fiebre, sepsis por grande, negativos, a veces en alcalosis respiratoria, más cuando tienen encefalopatía hepática, ¿ya? Intoxicación por salicilatos y ventilación mecánica excesiva, ¿no? Cuando el interno está ventilando, por ejemplo, con su bambú y le da, no sé, 100 respiraciones por minuto, obviamente ese paciente va a tener alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, ya lo vieron, de acá es
caso de alcalosis respiratoria crónica compensado, ya sin trastorno secundario. Ahora la acidosis respiratoria. La acidosis respiratoria es la que nosotros hemos visto como insuficiencia respiratoria tipo 2. También genera, aparte de que genera un trastorno en la oxigenación, también va a generar, aquí vamos a tener un pH bajo con un CO2 alto, y ahí están las fórmulas de compensación. Es 2 si es agudo, la compensación por cada 10, y 5 por cada 10 si es crónico. Entonces, las etiologías de la hipercapnia pueden ser del sistema nervioso central, pueden ser del sistema nervioso periférico, los músculos respiratorios, y también el intercambio de gas a nivel de los alveolos. Entonces, por ejemplo, si mi paciente tiene Guillain-Barré y no puede respirar, también podría tener, eso es del sistema nervioso periférico, si por ahí que si no respira, deja de ventilar por un tumor, que es itis, por ejemplo, podríamos encontrar esto. Entonces, disminución del impulso respiratorio central, la encefalitis, el apnea central del sueño, genera que el paciente tenga disminución del impulso respiratorio, por lo tanto es hipercapnia, ¿ya? El hipotiroidismo genera una disminución a nivel del centro respiratorio que hace que ventilemos más lento. La hipotermia, la inanición, también el hipotiroidismo tiene a nivel de la musculatura, así que también hace que nuestra caja torácica no pueda expandir adecuadamente, y eso nos da acidosis respiratoria. Disminución de la función respiratoria neuromuscular, ahí hay un montón de causas, la toracoplastía, el tétanos, el endomielitis, el síndrome de Guillain-Barré, que nosotros lo hemos visto bastante en Cajamarca, ¿ya? Y generar, así como puede generar el TEP, normalmente cuando no son severos, lo que nos da era alcalosis respiratoria. Pero si ya es un TEP muy severo, que se me ha infartado casi todo mi pulmón, obviamente no voy a tener una acidosis respiratoria. Enfermedad vascular, la fiebre, la tirotoxicosis, cuando están asociados a dióxido de carbono, y multifactorial, problemas con la epiglotis y todo lo demás. El bocio, que también tenemos pacientes con bocio, que también pueden hacer acidosis. Lo más importante aquí es que ustedes se acuerden, los pacientes con EPOC, EPIT, ellos hacen acidosis respiratoria. Que más tenemos que tener cuidado, porque estos pacientes son crónicos, a diferencia de un Guillain-Barré, que bueno, al principio va a ser agudo, ¿no? Entonces, las causas de acidosis respiratorias están acá, ustedes lo pueden revisar, este es un resumen de las diapositivas anteriores, y acá también hacemos una distinción, que la vez pasada, esto de acá es para que ustedes sepan, para que lo practiquen cuando tengan tiempo. Normalmente nosotros nos guiamos por la clínica agudos. En el diagnóstico usamos estas fórmulas. Una, acidosis respiratoria. Como es respiratoria, tengo que ver si es agudo o crónico. Para ver si es agudo o crónico, hago cálculo del pH en agudo y pH en crónico. Me sale que el pH en crónico es 7.28 y en agudo es 7.08. Como el pH al calculado agudo es un paciente crónico que tiene una reagudización, por eso se acerca más al agudo. Entonces será un paciente crónico reagudizado. Como es crónico reagudizado, podemos hacer la compensación como si fuese agudo. Entonces, hacemos la compensación como si fuese agudo, y por cada 10 que aumenta el CO2, a ver, de 40 hasta 80, hay 4 decenas. 4 por 2, 8. 8 más 24 serían 32, más o menos 2, 30. Por lo tanto, es un trastorno puro sin trastorno. Una acidemia por acidosis respiratoria, disturbio primario con componente agudo, sin disturbio metabólico asociado. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Que mis riñones están funcionando.
mi paciente es un crónico reagudizado, que puede ser, por ejemplo, un paciente con EPOC, que por ahí tiene una neumonía y no tiene problema renal, sus riñones están compensando adecuadamente, al menos eso es lo que me dice el AGA, ¿no? Entonces, sus riñones están compensando. Ya, lo otro es la alcalosis metabólica. La alcalosis metabólica es cuando tenemos un pH alto y un bicarbonato alto. Ahí está, las causas de alcalosis metabólica. Las causas de alcalosis metabólica, siempre ustedes tienen que pensar en deshidratación y toma de diuréticos como las principales causas de alcalosis metabólica. ¿Ya? Las náuseas y los vómitos como segunda causa. Ya, pero esos son los más importantes. Que el paciente se haya deshidratado, sobre todo la... De nuevo se fue. Está recontra lento, en realidad, no sé. Ah, No se escucha, Mejor pero... sería mañana. Chicos, O que creen otro. Ya terminó. Doctora, Doctora, hola doctora. chicos, díganme. ¿Ya se cansaron? No, No, lo que pasa doctora, es- solo que el audio estaba un poco lento. El audio se está entrecortando y no se escucha No se casi entiende. mucho. porque temprano estaba normal, estaba perfecto y ahora está un poco, se escucha entrecortado. Ya, ¿cómo? Un aumento del CO2. Las causas pueden ser gastrointestinales o puede ser pérdida de hidrógenos como ingestión de regaliz, que son más síndrome de Lidle, o incluso hemos tenido un paciente en el hospital que habíamos sospechado de síndrome de Batter, pero son trastornos muy raros, son trastornos genéticos muy raros. Siempre que ustedes tienen un paciente, ¿cómo tienen que pensar? Primero, tienen que pensar que el paciente esté deshidratado. Si mi paciente tiene alcalosis metabólica, tengo que ver si está deshidratado. Quién sabe tiene vómitos o quién sabe tiene diarrea con mucha pérdida de cloro, eso tengo que pensar. Lo otro es que yo le estoy dando mucho diurético. Puede ser de que le estoy dando mucha furosemida y eso me está generando alcalosis metabólica. Entonces tengo que suspender la furosemida y tengo que darle otro diurético si es que necesitara. Aquí lo que nosotros usamos es la acetazolamida. Lo otro es que mi paciente tenga problemas como adenomas vellosos a nivel del tracto digestivo. Por eso estos pacientes van a veces a endoscopías, incluso para descartar el adenoma velloso. Y otras que son pues síndrome calcio álcali o ingesta de bicarbonato, otras cosas. Pero básicamente siempre piensan que el paciente esté deshidratado o que estoy usando mucho diurético o que está perdiendo por vómitos o diarrea. Y si no es eso, ya podemos pensar en adenoma velloso también. Ya bueno, ahí está la clasificación. Y esto de acá es la clasificación en respuesta al tratamiento con cloro.
A veces les damos cloro y vemos si el cloro se altera, pero eso de ahí es al tratamiento. O sea, no es que en el AGA yo veo el cloro y según eso lo clasifico, no. Veo mi paciente, lo diagnostico como alcalosis metabólico y luego puede ser de que le dé tratamiento con cloro y según cómo responda, puede ver qué tipo de alteración es. Pero básicamente nosotros debemos clasificarla en sobrecarga alcalina o pérdida de iones hidrogeniones, como la gástrica y la renal, y el otro es el bicarbonato, ingesta por infusión oral o le estoy dando mucho bicarbonato, y lo otro es que estoy haciendo que se pierda por la orina con los diuréticos, ¿ya? Entonces, por eso es importante. El paciente está deshidratado y tiene mucha alcalosis metabólica. ¿Cómo puedo hacer? Hidratar al paciente es importante en la alcalosis metabólica. Esto de acá es para ver si mi paciente está teniendo las pérdidas por vómitos o por los diuréticos. Entonces puedo ver cómo está variando el pH en la orina y también la variación del cloro y del sodio, ¿no? Acuérdense que si son vómitos, el cloro va a estar alterado. Y si son diuréticos, el cloro, normalmente si son diuréticos recientes, el cloro está normal. Entonces eso es importante, ¿ya? Aquí tenemos también la clasificación de que hay algunas alteraciones que son resistentes al cloro y otras que son sensibles a cloro, y cuando yo le doy tratamiento con cloro, mejoran, ¿ya? Pero eso es, primero tengo que identificar la causa y luego ver la respuesta al tratamiento. Entonces aquí está el ejemplo. Es un paciente con pH 7.54 que tiene un bicarbonato en 38. Entonces es una alcalosis metabólica. Entonces metabólico. ¿Y qué tengo que ver acá? Si es una sobrecarga alcalina o pérdida de iones hidrogeniones. Esto de acá, ¿cómo lo voy a identificar? Viendo a mi paciente, ¿no? Viendo qué es lo que tiene, si es que estoy usando mucho diurético, si el paciente está deshidratado, si tiene diarrea, si tiene vómitos. Y luego tengo que ver si compensa. Como es una alteración primariamente metabólica, rápidamente el respiratorio va a compensar. ¿Cómo hago aquí? Multiplico 0.7 por el bicarbonato más 21 y eso más menos 2. En este caso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un bicarbonato de 38, no sé si ustedes tienen su calculadora, pero tenemos 38 por 0.7, eso sale 26, más 21, eso sale 47. 47 más menos 2. Debería esperar que mi CO2 esté mínimo en 45. ¿No es cierto? Pero está un poquito más bajo, está en 44. Por ahí que podría ser hasta permisible, pero si quiero ser muy estricta, puedo decir que es una alcalosis respiratoria asociada porque está más abajo de lo que yo había esperado. ¿Ya? Entonces, entonces tendríamos este trastorno que sería una alcalemia por alcalosis metabólica con una alcalosis respiratoria asociada, ¿ya? Como trastorno secundario. Este de acá es el ejemplo de la eudemia, ¿ya? Ahí tenemos un paciente que tiene un pH en 7.39, está en eudemia, entonces tengo que ver cuál es el trastorno primario. Para ver el trastorno primario, veo el déficit de base, el exceso de bases. El exceso de bases acá dice que está en menos 5.7, por lo tanto está fuera del intervalo, por lo tanto es metabólico. ¿Ya? Entonces, tenemos una acidosis metabólica como trastorno primario y luego evalúo el trastorno secundario. El trastorno secundario es una acidosis metabólica. Ya, teníamos en 18 más 15 son 33. Está más abajo de lo esperado, por lo tanto, es una alcalosis respiratoria, ¿ya? Entonces, así tenemos mi trastorno mixto. Entonces, luego de ahí, vamos cómo era una acidosis metabólica, igual tengo que ver cómo está mi anion gap. Entonces, veo si mi anion gap está normal o está alto. Ahí le sale un anion gap de 31, por lo tanto está súper alto.
entonces será un anion gap alto, una acidosis metabólica anion gap alto. Luego de ahí tengo que ver la compensación para ver si el trastorno asociado, y justamente me sale el trastorno que ya habíamos visto, que era alcalosis respiratoria. Ya, entonces es una acidosis metabólica anion gap, o podemos decir es una uremia generada por una acidosis metabólica como trastorno primario, y es con anion gap alto, y está asociado a un trastorno alcalótico mixto metabólico respiratorio. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos eudemia, cuando tenemos trastornos asociados, siempre es importante evaluar primero el trastorno primario, ver por qué le ha dado esto al paciente, y luego ver el trastorno secundario y ver también por qué le ha dado. Pero aquí hay algunas asociaciones frecuentes, ¿no? La acidosis metabólica con acidosis respiratoria. Por ejemplo, en edema agudo de pulmón, shock cardiogénico, intoxicación por salicilatos, sepsis o insuficiencia renal en patología pulmonar crónica. Son causas. Por ejemplo, si yo tengo una acidosis metabólica, puede ser que sea séptico y tiene una acidosis respiratoria. Si es una acidosis respiratoria, puede ser que tenga un EPOC y que esté más una neumonía, y que la sepsis esté haciendo la acidosis metabólica, y que el EPOC y la neumonía esté haciendo la acidosis respiratoria. Entonces, ahí está mi explicación de por qué el paciente tiene ambos trastornos, ¿no? Acidosis metabólica y acidosis respiratoria. Igual, ¿no? El paciente, porque tiene acidosis acidosis metabólica, puede ser una cetocidosis, y porque tiene alcalosis respiratoria, el paciente puede estar durmiéndose. Viene ya en coma y comienza viene con mucho dolor o viene con fiebre, entonces le va a dar una alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces los pacientes que tienen acidosis metabólica vienen a veces con respiraciones patológicas, como cosmogulio, ¿no? Y eso también me va a generar alteración. La alcalosis metabólica con acidosis respiratoria, igual. Todos los trastornos siempre tienen que evaluarlo uno por uno. Aquí hay algunas asociaciones, pero como les digo, siempre evalúen uno por uno el trastorno, vean a su paciente y con eso van a poder identificar el trastorno. Ya, ahora, ¿tienen alguna pregunta, chicos? Doctora, con respecto a la diferencia de bases, eso, ¿cómo es que lo hallamos en la práctica clínica, o sea, la práctica diaria? Ya, la diferencia de bases ustedes lo pueden hacer por la fórmula, pero normalmente en los AGAs viene. No sé dónde está que les había puesto. Pero ahí había puesto yo un AGA. Doctora, una consulta. La diferencia de bases es más para problemas agudos, ¿verdad? No, el exceso de bases es siempre que yo tengo un paciente que está en eudemia. Entonces yo tengo que identificar cuál es su problema primario, ¿no? No necesariamente agudo y crónico. Yo he tenido pacientes que han tenido exceso de bases. Normalmente ustedes siempre van a ver que está fuera del rango, porque fuera del rango tiene más opción, ¿no? Y son normalmente más metabólicos. Pero hay pacientes que están en rango y que son respiratorios y que pueden ser agudos o crónicos, y puedo encontrar el trastorno. Por ejemplo, aquí en AGA, no sé si lo ven, ahí dice exceso de bases. Y por ejemplo, en AGA tiene menos 5.3, eso es metabólico. Entonces, el trastorno que tendrá en AGA es básicamente metabólico. ¿Ya? A ver, ¿está bien? ¿Sí me entendieron? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Por ejemplo, este paciente de acá, ¿qué tiene? Si yo soy a veces con 7.45, ustedes lo ven ahí, la máquina está calibrada y dice que es normal. Nosotros lo trabajamos hasta 7.44. Ya 7.45 ya nos parece alto. Si el pH está alto, ¿eso qué es? Alcalemia. Ya, si está alcalemia, entonces yo tengo que ver. Y si ustedes quieren decirme, doctora, es eudemia, igual, también tenemos que ver el exceso de bases, ¿ya? Entonces aquí el exceso de bases me dice que es metabólico de todas maneras. Y me voy a mi bicarbonato, al corregido, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener que es 20. Ese es el corregido, ¿ya? El corregido ¿No es 17, disculpe? Ya, creo que ahí me he equivocado, pero es el 20, ¿ya? Porque el ST, ese es el corregido, ¿ya? Entonces,
Entonces, con 20 está alto o bajo el bicarbonato. Bajo, doctora. Bajo, ¿no es cierto? Entonces, el trastorno es alcalosis, perdón. Entonces, tenemos un bicarbonato alto, pero esto de acá no concuerda con, si nosotros tuviéramos un bicarbonato bajo, tendríamos que tener acidosis, ¿no es cierto? Entonces, tengo que buscar, trastorno no concuerda, por lo tanto, en este AGA no tengo que ver el exceso de bases. En este AGA tengo que ver el trastorno que concuerda. ¿Por qué? Porque no estoy en eudemia, estoy en una alcalemia. Entonces, luego de ahí me voy al CO2. ¿Cuánto tiene de CO2? 25. Y ese sí concuerda. Entonces, con 25 de CO2, una disminución, concuerda con esta elevación del pH. Entonces, será una alcalosis respiratoria. Doctora. Y luego de ahí tengo que hacer mi fórmula para la compensación. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? El exceso de bases solo sirve para cuando ustedes tienen eudemia. No sirve para otros. ¿Ya? Ya. ¿Qué más? ¿Otra pregunta? Ya, si no hay preguntas, chicos, revisen la exposición. El doctor Sedano me ha pedido que le pase preguntas. Todas las preguntas van a ser casos clínicos, pero van a ser básicamente para que ustedes hagan lo que les he enseñado, que es básicamente a encontrar los trastornos, siempre ver el trastorno primario, el trastorno secundario y ver ¿cuál es la causa de que a mi paciente le dé esto? Yo no les voy a preguntar cuál es el trastorno, sino cuál es la causa que usted plantea, porque si yo les pongo un paciente de 58 años que le han diagnosticado previamente diabetes, insulino dependiente, que ha abandonado el tratamiento, en los exámenes anteriores con creatinina normal y llega con acidosis, probablemente la causa sea una cetoacidosis diabética, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, que el AGA es un examen que me permite dar un diagnóstico o tener una hipótesis diagnóstica sobre mi paciente. El AGA no solo es para decir si el pH está alto o bajo, el AGA es para tener una hipótesis diagnóstica, ir monitorizando a mi paciente, si va mejor, si va peor, eso es importante. ¿Ya? Así que las preguntas del examen son casos clínicos, pero no se preocupen por aprenderse la fórmula, porque ni yo la sé, ¿ya? Pero yo les voy a poner ahí en el caso clínico, si es que necesito que me den la respuesta compensatoria, les voy a poner la fórmula de la compensación o la tablita de la compensación, pero sí practiquen en su habilidad de identificar qué trastorno está al frente, ¿no? Primero siempre ordénense. Primero se ve la parte oxigenatoria, ¿ya? Y luego se ve la parte hidroelectrolítica. Perdón, la parte ácido-base. Y luego ya se ve la parte hidroelectrolítica, que bueno, no es el tema de la exposición, pero eso es así, ¿no? No puedo ver yo la parte ácido-base sin primero ver la oxigenatoria. ¿Por qué? Porque el paciente se puede morir por una insuficiencia respiratoria. Entonces, primero es lo que más pone en riesgo su vida y luego ya lo otro, ¿no? Y claro, el ácido base también lo puede matar, pero el orden de la lectura es primero la parte oxigenatoria y luego el ácido base. Y con eso ustedes pueden manejar bien a sus pacientes. Es muy importante que lean un AGA porque por eso los matan a los pacientes. Y, bueno, no sé si suena muy, muy fuerte decirlo, pero yo a las enfermeras no sé ya a veces ni cómo hablarles porque un paciente que tiene insuficiencia respiratoria tipo 2 puede hacer paro respiratorio si yo le subo el oxígeno. Es importante identificar qué tipo de insuficiencia respiratoria es. Igual, hemos tenido pacientes que aunque no me crean, en la cama 509A, había una señora, una viejita, que le habían tenido con alcalosis metabólica como una semana. Cuando yo pasé visita, la paciente tenía una semana de alcalosis metabólica. Paciente que nadie había hecho nada por ese paciente, le habían seguido dando diuréticos
es cierto, la paciente hinchada, pero no quiere decir de que está hinchada y le doy diuréticos a pastos. No es así, o sea, tengo que darle diurético, pero no, yo ya no le puedo subir la dosis de furosemida porque la paciente ya me está haciendo alcalosis metabólica. Si yo le pongo más furosemida, la paciente me va a hacer más alcalosis metabólica. Entonces esa paciente, por ejemplo, la hidratamos, le dimos cetazolamida y mejoró mucho la paciente. Entonces, es importante ver cómo están los pacientes en el medio interno para poder manejarlos. Ya. Eso básicamente, las compensaciones me sirven, claro que me sirven, porque yo puedo tener un paciente con neumonía o un paciente con TEP, pero ya está teniendo compromiso renal. Entonces también me tengo que preocupar por el plano renal. Quién sabe no lo estoy hidratando bien, quién sabe está con una sepsis muy grave, quién sabe va a necesitar que le administre bicarbonato. Entonces, es cierto, tiene un trastorno primario respiratorio, pero tengo que ver cómo está respondiendo la parte renal. Igual, si tiene un trastorno renal, tengo que ver cómo está respondiendo el plano respiratorio. Tenemos muchos pacientes que llegan con cetoacidosis diabética, por ejemplo, pero no compensa el respiratorio. Obviamente, por lo menos tiene que tener una placa. ¿Por qué? Porque ¿por qué no compensa el respiratorio? Si yo pienso que es una ITU, quién sabe. Pero tengo que ver cómo está su placa, pues, porque mi AGA me está diciendo que el plano respiratorio no está compensando. Entonces eso es importante, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Hablen, chicos, no sean mal porque yo me siento súper sola. Estoy como No, doctora. que hablen. No, pero muchas gracias. Ya, ¿alguna pregunta con el AGA? Ya. Doctora, en los trastornos mixtos se corrige primero el primario, ¿no? Cuando tú tienes un trastorno mixto, La causa mayor. no es que se te corrige primero el primario. Claro, lo que yo debo tratar de ver es que tengo que corregir para que no siga modificándose mi pH. O sea, el trastorno primario obviamente es el que más me va a llamar la atención, porque es el que más impacto tiene sobre la modificación del pH. Ya, entonces tengo que darle tratamiento. Ya, pero el trastorno secundario no quiere decir que tiene menos importancia, igual. Entonces, por ejemplo, a veces mi paciente por ahí le saco, por ejemplo, era una cetoacidosis, una pancreatitis, ya. Llegó con acidosis metabólica, la pancreatitis le generó acidosis metabólica por la sepsis, porque hizo hipoperfusión y todo lo demás, ya. Llegó con acidosis metabólica, pero el trastorno secundario por ahí me salió que era una alcalosis respiratoria, ¿ya? No estaba compensando adecuadamente, a pesar que lo tenía bien, y le tomé una plaquita y tenía una efusión pleural. Entonces, ¿cuál voy a tratar primero? Bueno, ambos, y tienes que tratarlos, o sea, no es que primero trataré la pancreatitis, ambos, ¿no? Si tienen una efusión pleural que es significativa por ahí, tengo que drenarlo, tengo que ver qué más puedo hacer, ¿no? Eso es importante. Siempre pensar, las neumonías son una causa de alcalosis respiratoria que es importante. Entonces, puede ser de que mi paciente tenga la pancreatitis, pero tiene ahí su efusión pleural, tiene su neumonía. Entonces, tengo que ver que el plano respiratorio también lo tengo que tratar. O sea, no es que se trate uno y después el otro. Se tratan a la vez. Claro que el primario es el que está haciendo más modificación del pH. Tengo que, por ahí que intensificar un poco, pero ambos se tratan. Claro, se tendría que buscar la causa por qué no está respondiendo el otro sistema, ¿no? Claro. Por eso, los dos trastornos son patologías. O sea, los dos, el primario y el secundario es una patología. Tengo que ver por qué el otro, si estuviera totalmente bien, debería de compensar bien. Claro. Ay, ya listo, doctora. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Bueno, ya, entonces en vista que no tienen más preguntas, ya se supone que están preparados para su examen. Revísenlo igual. He tratado de, por ahí que hay unas diapositivas, creo que se me han corrido, pero la exposición he tratado de ser lo más didáctica posible. Lamento que haya durado tanto, pero siempre van a ver pH, siempre van a ver un AGA, así que les va a servir toda la vida.
¿Qué más les quería decir? Nada, un gusto, chicos. Ya nos vemos. ¿Ya? Ya, Ok. doctora. Gracias, mañana. Hasta luego. Sí, doctora, salud. Yo voy a comer, cara. Todo de hambre, ¿no? Anda. Oye, para la otra avisa que la tía se demora 5 horas, pues. Hola, Peter. Tenía el audio acá. Chris. Doctora, ¿qué tal? Hola. ¿Un counter? Chao, Peter. No, eres muy pollo en counter. Listo. Oye, Peter, ¿está vivo? Él se quitó, está palteado. Hola, Carlitos. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? O Carlos.